Una vez más nos congregamos en la casa de papá. Solo tenemos un problema, simple, fácil de resolver. Si en la última misa de aguinaldo predicamos 24 minutos, ¿se acuerdan? Que es un pecado, pero ya lo hicimos. Si en la misa de anoche predicaron 28 minutos, ¿cuánto se supone que predique hoy si vamos creciendo? 32. 32. Qué miserable eres, 32. Digamos 10 minutos. Vámonos. Celebramos la Eucaristía y es la Navidad. Esta Eucaristía restaura. Tiene que hacerlo todo de nuevo. Por lo tanto, viniste aquí esta mañana y esta es más o menos la oración que debes elevar al Padre. Señor, abájate. Ven a ver mi condición. Y cada uno presenta su condición de pecado, de gracia o en camino a la gracia. Y le dice al Señor: con tus manos de gran artista, toma la arcilla de la que me hiciste, el barro bueno, la mejor arcilla. Tienes que empezar convencido de que cuando Dios eligió la arcilla, el barro con el que te iba a hacer a ti, eligió el mejor de los mejores. Saca, Señor, entresaca todo lo que yo haya añadido a ese barro que no es tuyo, que no sirve, que no es bueno, que no me deja ser y vivir como hijo amado. Toma la arcilla en tus manos, colócala en el torno de tu corazón y dale vueltas de amor. Y con tus manos de gran artista dame forma, dale forma a mi corazón. De tal manera que hoy yo quede restaurado, restituido, que salga bendecido y a bendecir. Primero, hazme en forma de patena. Colócame sobre el altar y sobre el altar la ofrenda del pan. Y ayúdame hoy a llegar al pesebre donde recién naces. Y revélate a mí como el pan vivo bajado del cielo. Y luego, oh Dios de amor, dame hambre de ese pan. Porque quien come de ese pan vivirá para siempre. Y dame la capacidad de al comerte convertirme en sagrario para contenerte en mi interior. Y luego tú conviérteme en custodia y envíame a casa para que con mi testimonio de vida yo llegue a alimentar a los míos de tal manera que también tengan hambre y sed de ti y quieran venir a comerte igual en cada Eucaristía. Hazme en forma de cáliz, pero si soy un vaso lleno de miserias, de escombros, de porquerías, de pecados, si soy un vaso lleno de piedras en el camino, ya no puede echarse nada más en él. Vacíame, pero vacíame de mí mismo, de mis complejos, Señor, que tengo muchos, de todos mis miedos, que mientras más tú me dices que no tema algo, se rompe en mí y sigo teniendo miedo a todo. Arranca de mí las inseguridades, pero hoy sobre todo la soberbia que me cargo, la arrogancia que llego a lastimar a los que juré frente al altar que iba a amar y ayudar a que se salvaran. Hazme en forma de cáliz, vacíame de mí mismo, que yo no me endiose, y luego lléname, cólmame de tu sangre
preciosa, para que en algún momento de mi vida yo pueda experimentar aquello que vivió María Santísima en Pentecostés. Que estaban los apóstoles encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Entre ellos estaba María. Que se produjo un ruido violento, como una ráfaga de viento, que llegó inundando la casa donde se encontraban todos. Que de momento se presentó una sola gran bola de fuego, la unidad de la iglesia. Que se dividió en diferentes lenguas, la diversidad de la iglesia. Y se posó sobre cada uno de ellos y los instaba a hablar según el Espíritu los movía. A mí me gusta pensar que lo que pasó allí fue que estaba María en medio, llena del Espíritu Santo. Y en cuanto sopló ese viento y el Espíritu entró, una sola gota más de amor en el corazón de María y se desbordó de gracia. Lléname de tu Espíritu, envíame a mi casa, que yo comience a orar con poder en mi casa, a danzar para ti, e igual que María Santísima, me desborde de amor y de espíritu, para que los que viven bajo ese techo o de ese techo dependen, sean tocados por el poder de lo alto, y el demonio, el mundo y la carne no tengan parte en su vida, porque mis hijos bautizados te pertenecen, Señor, son tuyos. Ayúdame a traerlos a donde pertenecen, de vuelta a tu casa, de vuelta a la vida sacramental, de vuelta al sacramento de la confesión y a comerte vivo, para que se parezcan, decimos siempre, al Dios que se comen. Fíjate un poquito en la liturgia de la palabra de hoy. La primera fue tomada del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz. El pueblo estaba en cautiverio, eran esclavos por su pecado, vivían tiempos difíciles, no lo merecían, pero lo necesitaban. Y el Señor envió al caudillo que en aquel momento podía liberarlos, y fueron liberados. Van de regreso a casa, de regreso a la ciudad, a Jerusalén. Pero ¿qué van a encontrar? Una ciudad en ruinas, completamente destruida, sin templo, sin casa, sin familias, sin fe, sin Dios y casi sin promesas. Y llegan para restaurarlo todo. Hay un problema. Si yo estoy quebrado, roto, depresivo, triste, solo, amargado, dolido, herido, fracasado, ¿qué voy a restaurar? ¿A quién puedo restaurar? La primera oración es: Señor, restáurame, que brille tu rostro y nos salve. Restáurame a mí, trabaja en mi corazón, opera en mis sentimientos, purifica mis pensamientos, haz que mis obras sean tus obras, que yo camine sobre tus huellas, que mi corazón palpite con tu corazón y mi vida arranque desde y hacia la Biblia, desde y hacia la palabra viva de Dios. Restáurame, quítame de enfrente todos los 7 pecados capitales que permean mi existencia. Arráncame la pereza y la vagancia. Dame el gusto por la oración, por hablar contigo y por hablar de ti. Y no me permitas que yo tenga dioses falsos delante de ti. Sobre todo, decimos siempre, que yo no sea ni el Dios falso de mi propia vida, y menos el Dios falso de la vida de nadie más. Restáurame, oh Dios,
para que yo llegue hoy no a Jerusalén, a casa, a la casa de mis papás, de mis hermanos que me invitaron a cenar tal vez, de mis hijos, a una casa, a un Belén, a una casa que tal vez no tenga pan, al menos el verdadero pan vivo bajado del cielo, y que yo llegue con mi vida, con mi testimonio, con mi nueva alegría, sin complejos y sin fanatismos, a compartir con ellos el pan de la vida, al Cristo que nace, que germina en nuestro interior y que como misión tiene salvarnos o bien lavarnos en su sangre preciosa. Que a partir de esta Eucaristía sean mis pies esos de los que habla Isaías. Por lo tanto, podemos decir un poquito los del siervo doliente de Yahvé. Que sean mis pies los que, porque salen de la casa de papá después de haber pisado el altar de Dios, lleguen para hacer de mi casa un altar y para aún en silencio contagiar a todos de la voz que grite en el desierto, de la palabra que en el desierto fue gritada, Cristo Jesús, y sea yo el eco de esa palabra y de esa voz, para que quede impresa en el corazón de mis hijos. Más que decir, pero lo demás lo lees en casa y lo meditas con tu familia. Para que podamos cantar con el salmista, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios, tanto que el mensaje llegó a reyes en la lejanía. Primero tuvo el poder de convocarlos y atraerlos hasta el Belén. Regálame ese poder, Señor, de convocar a mis papás y a mis hermanos con sus familias, a mi familia núcleo, a mis amigos y compañeros de trabajo, al transeúnte de la calle, que yo tenga el poder en tu nombre y por tu palabra de congregarlos, de invitarlos, de hacerlos venir hasta ti. Y luego, junto con ellos, tenga el poder de salir a evangelizar, a hablar de Dios y sobre todo, tenga el poder de ser firme, constante. 3 cosas pido para mí: convertirme hoy, perseverar en la fe y crecer en santidad. Recuerdan a Teresita Quevedo: Señor, que quien me mire, te vea. Para que tú también proclames la grandeza de Dios, la salvación de nuestro Dios, y ya no vivamos de espaldas a Dios. La carta a los hebreos realmente no es una carta, es una gran homilía, no tan larga como estas últimas, pero es una homilía, nada más. Dios habló, reyes, profetas, jueces, sacerdotes, de 1001 manera. Pero el hombre, por alguna razón, el pueblo elegido, endurecía su corazón. Tenían corazón de piedra. Por eso gritaba Ezequiel el profeta: Señor, arráncame el corazón de piedra. Y Jesús prometía: les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. Les sacaré de sus tumbas, pueblo mío. Conviértelo también en oración. Y la hacemos siempre de esta manera. Trae, oh Dios, tu mano poderosa desde lo alto del cielo. Abre mi pecho de par en par. Mete allí tu mano poderosa y tu dedo creador. Arráncame el corazón de piedra, y cada quien sabe de qué tamaño es su corazón de piedra. El pecado capital que habita ahí, que lo endurece. La condición de esclavo de algún vicio cochino, el pecado de la infidelidad que tanto daño hace al hogar y al corazón de los hijos, el espiritismo, la brujería, la hechicería y 40 porquerías más que nos apartan del Dios verdadero. Un egoísmo descarado
donde yo soy el centro del universo y el que no piense como yo lo mando a matar, o lo mato con mis comentarios, mis chismes, mis enredos y mi lengua larga de mapo municipal. Pídele a Dios, conviérteme, restáurame, para que en adelante sea yo algo de lo que dice esta carta. Al final, después de hablar de todas esas maneras, y aunque el pueblo endureció su corazón, Él le habló a través de su propio Hijo, nacido de la carne, nacido de la ley, Dios y hombre verdadero, Dios en la eternidad, hombre en la historia, engendrado en el vientre de la Virgen Madre, parido por María Santísima para salvar a los hombres. Y al hablarle con esta nueva voz, solo repitió lo mismo de siempre: conviértanse. Y añadió con el Bautista: el reino de los cielos está cerca. Hoy decíamos ya que tienes que hacerte parte de esa trilogía. Jesús es la palabra que a veces parece silenciarse. Juan es la voz que grita en el desierto. Dile al Señor: conviérteme en el eco de esa palabra y de esa voz. Déjame hablar de ti a tiempo y destiempo. Enséñame a caer de rodillas ante ti. Pero una cosa muy simple que todos conocemos de memoria: no tiene derecho a hablar de Dios quien antes no cae de rodillas ante el Santísimo Sacramento para hablar con Dios, a fin de que lo que tenga que decirle a los demás no sea mi opinión personal o lo que me parece mejor, sino lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Y Dios quiere que el pueblo sepa que te ama hasta el extremo, hasta morir de amor por ti en la cruz. Otra vez, que te amó primero, que te ama más y que te amará para siempre. San Juan nos trae el prólogo de su evangelio en forma de quiasmo. Hay una idea central: todos los que reciban esta palabra, a esta luz, tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Ese es el centro, más o menos. De ahí parte para explicar todo lo demás que dice, y además es como un resumen de lo que luego va a tratar en todo el evangelio. Dos cosas nada más. La luz vino al mundo, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, le da el poder para ser llamados hijos de Dios. Tú decides, perdón con cariño, si sales de aquí aceptando la palabra y queriendo vivir como hijo de Dios, o si regresas a casa como hijo del diablo y sigues destruyendo a toda tu familia. Eso te toca decidirlo a ti. Pero depende de lo que decidas, será la salvación o la condenación de muchos, la felicidad o la infelicidad de tantos, y quizá lo que sea más importante. Decimos todos los días: ninguno de nosotros trajimos hijos del mundo para que se condenen. Los amamos y queremos que se salven. No empujes para que se condenen con una vida miserable. Empuja con una vida llena de misericordia, para que todo lo que toques lo troques en santidad. Porque hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Eso es lo que tienes que salir de acá para gritarle a todo el mundo: el Señor ha nacido en mi corazón y yo decidí matar al hombre viejo que me acochinaba para aprender a vivir en un hombre nuevo que alaba, bendice, glorifica, cree, espera, danza, se enamora de Dios porque sabe que Dios está enamorado de ti. ¿Cuál es la consigna? Busca primero el reino de Dios con su justicia